Hola, bienvenidos a este octavo encuentro. Antes de comenzar a contarles esta apasionante historia, le vamos a pedir juntos al Espíritu Santo que abra nuestro corazón y nuestra mente para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y el espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, de 12 al 13. En este relato vamos a conocer la historia de José y los sueños. Jacob tenía 12 hijos, que fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel. José era uno de los hijos preferidos de Jacob, porque era hijo de Raquel, a quien él tanto amaba. Por eso los hermanos le tenían mucha envidia. José nació con el don de interpretar los sueños. Un día les contó a sus hermanos el sueño que había tenido, en el que veía un campo donde las espigas de trigo de ellos se inclinaban haciendo una reverencia a las suyas. Y en otro sueño estaban todos juntos, y que la luna y las estrellas y el sol todos bajaban y le hacían a él una reverencia. Esto les molestaba mucho a sus hermanos y les causaba mucho odio contra José. Un día los hermanos de José estaban en el campo cuidando las ovejas. Vieron que él venía a verlos y pensaron en matarlo. Entonces le arrancaron su túnica especial que su padre le había regalado y lo lanzaron a un pozo que había allí. Unos comerciantes ismaelitas pasaban por allí de camino a Egipto. Entonces se lo vendieron como esclavo. Después mojaron la túnica de José en sangre de cabra y se la mostraron a Jacob para hacerle creer que estaba muerto. En Egipto, los ismaelitas vendieron a José a Potifar, uno de los capitanes del faraón. Dios bendijo a José y le concedió éxito. Por eso Potifar lo puso a cargo de toda su casa. La mujer de Potifar se enamoró de José y como él la rechazó, ella lo acusó injustamente y pidió que lo encerraran en la cárcel. En la cárcel, José conoció a 2 sirvientes del faraón. Ambos habían soñado y Dios le mostró a José los significados. Las interpretaciones de José se hicieron realidad. 2 años más tarde, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores. El copero se acordó de lo que José había hecho por él y se lo dijo al faraón. Entonces éste mandó a buscarlo y le contó su sueño. El faraón soñó que del río Nilo salían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y que entonces las 7 vacas flacas devoraban a las vacas gordas. Entonces José escuchó la narración del sueño y le dijo esto al faraón. Lo que significa este sueño es que por 7 años habrá mucho alimento, así que almacene alimento, porque después vendrán 7 años de hambre. El faraón estaba impresionado por la sabiduría de José, entonces lo puso a cargo de todo. Aparte del faraón, ningún otro en Egipto era más poderoso que José. José luego se casó con una egipcia y tuvo 2 hijos, que fueron Manasés y Efraín. Tal como lo anunció José, después de los 7 años de abundancia, el hambre llegó a toda la región. Y los hermanos de José tuvieron que ir desde Canaán a Egipto a comprar comida. Cuando llegaron, se postraron ante José, sin reconocerlo, porque éste se veía ahora como un príncipe egipcio. El sueño de José de las espigas de trigo, de cuando era joven, donde todos, hasta la luna y las estrellas, le hacían reverencia, tomaba sentido. Ellos compraron el trigo y se iban. Pero José, para hacer que ellos traigan a Benjamín, su hermano menor de la misma madre, que supo en ese momento de su existencia, los acusó de espías. Entonces, cuando volvieron con Benjamín, alzando sus ojos lo vio. Pero se tuvo que apresurar porque se conmovieron sus entrañas y buscó llorar y lavó su rostro.
salió y se contuvo. Antes de que se vayan, por orden de José, le metieron en la bolsa de provisiones de Benjamín una copa de plata. Así lo podían acusar y retener para que se quedara con él. José se había dado cuenta enseguida de que su familia era la que había llegado, pero era tanto el dolor, la impotencia y demás sentimientos encontrados que fue atravesando esos días con muchos altibajos, hasta que los escuchó hablar. Ellos, sin saber que entendían su idioma, hablaban sobre el mal que le hicieron a su hermano y que por eso estaban siendo castigados. José no podía contenerse más delante de todos y se puso a llorar a gritos. Entonces les dijo a sus hermanos: «Yo soy José, su hermano, al que vendieron en Egipto. ¿Vive aún mi padre?». Ellos estaban confundidos y avergonzados y no sabían qué hacer ni qué responder. Se echaron al suelo delante de él y le dijeron: «Somos tus siervos». José les dijo con palabras tan nobles: «No se aflijan ni les pese. No les pese haberme vendido. Vine aquí para salvar vidas. Dios me envió delante. Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios convirtió esto para bien. Por tanto, no teman, yo los mantendré a ustedes y a sus niños». Entonces, él los envió a los hermanos a traer a su padre, con la invitación de quedarse todos en Egipto, porque le dolía en el corazón a José saber que su padre y sus hermanos estaban sufriendo por el hambre y la miseria. Entonces Jacob llegó con el resto de la familia a Egipto. José fue a recibir a su padre y se echó sobre su cuello y lloró largamente. Entonces Israel dijo: «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives». Esta palabra está en Génesis del 39 al 50. José experimentó una traición dolorosa y una gran injusticia cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue separado de su familia, de su hogar. Sin embargo, a pesar de las circunstancias devastadoras, José eligió perdonar a sus hermanos cuando finalmente se encontraron en Egipto. Al perdonar a sus hermanos, José fue capaz de liberarse a sí mismo del peso del odio y la amargura que podrían haber consumido su corazón. A pesar del gran dolor que le causaron, José pudo aceptar todo lo que le tocó vivir, sabiendo que todo tenía un propósito, que todo es para bien de los que aman y confían en Dios. Como dice el libro de Job, en Job 2:10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es muy difícil perdonar cuando hemos sido lastimados, pero se trata de una decisión que no es mágica, puede llevarnos mucho tiempo. Es tomar la decisión de perdonar una y otra vez hasta que lo logre. Perdonar es delegárselo a Dios y liberar nuestro corazón. El perdón es un reflejo del amor y la gracia de Dios. Somos llamados a perdonar así como hemos sido perdonados. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Mateo 6, del 14 al 15. En la medida que perdonamos, seremos perdonados. El Padre nuestro nos muestra cómo nuestro perdón está ligado al perdón hacia los demás. Dice: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En Mateo 18, del 21 al 22, relata cuando Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Perdonar hasta 70 veces 7 quiere decir que debemos perdonar 100. Y perdonar no quiere decir que tengamos que quedarnos cerca del que nos hizo daño si nos hace mal.
Puedo perdonar incluso sin que me pidan perdón o sin que yo necesariamente tenga que ir a decirle que lo perdono. Porque perdonar tiene que ver conmigo, no con el otro. Hay otro pasaje de la Biblia en Lucas 7:36, donde Simón, un fariseo, invita a su casa a Jesús para ponerlo a prueba. Lo desatiende notablemente, no lava sus pies ni unge su cabeza como acostumbraba un anfitrión a hacerlo a su invitado. Como era una cena pública, una mujer que era conocida por ser prostituta ingresó al lugar y se postró ante Jesús. Ella, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos. Y los ungía con un perfume de alabastro y besaba sus pies. Mientras esto sucedía, Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: Dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: Has juzgado bien. Sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. ¿Ves a esta mujer? Sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Simón pensaba que si Jesús era realmente un profeta, tenía que darse cuenta de quién era esa mujer, pecadora, y no permitirle que besara sus pies ni se acercara. Esta mujer reconocía sus pecados. Es por eso que sintió el perdón de Jesús y le expresaba su amor profundo. En cambio, Simón, que creía que sus pecados eran muy pocos y que no necesitaba el perdón, es por eso que amaba poco. Los dos eran pecadores, como todos nosotros. Todos necesitamos la gracia de ser perdonados. Los que más misericordia tienen son los que se reconocen necesitados de misericordia. Los que han sufrido pueden entender y acompañar al que sufre. Hay una frase que dice: en el servicio del amor, solo los soldados heridos pueden servir. Si no atravesáramos situaciones dolorosas, enfermedades y demás situaciones difíciles de la vida, no podríamos tener la misma empatía con los demás, el registro del dolor del prójimo y saber, por lo aprendido, cómo acompañarlo y ayudarlo. Podemos transformar ese mal por bien para otros y sanarlo también en nosotros. Los que se dejan alcanzar por el amor de Cristo pueden amar con el amor de Cristo. Qué sanador es el perdón y el amor. No dejemos de buscarlo y otorgarlo. Me despido hasta el próximo encuentro. Que Dios los bendiga, haga brillar su rostro sobre cada uno y les dé la paz.